Bueno, seguimos. Brian tiró un tema que vamos a desarrollar ahora, que son los prófugos que cobraban subsidios del Estado, porque aparte de que los presos también cobran, los que están prófugos de la justicia también cobran. Bueno, nada más que esta vez hubo una estrategia para capturarlos y agarrarlos. Fueron... Bueno, antes de arrancar quiero decir que yo amo mi país y amo lo sorprendente y lo cirquero y bananero que es constantemente. Mira, te cuento. No tengo número, ahí Brenda me va a buscar el número de los muchachos que agarraron. 331. Bueno, ay Dios, ¿qué para? Yo te lo dejame. 331 prófugos de la justicia que agarraron. Bueno, por eso agarraron. Hay 331 muchachos que estaban prófugos de la justicia, cobraban una pensión y le dijeron, muchachos, acérquense a tal lugar a firmar. Actualizar los datos. Claro, a firmar para poder aumentarle la pensión sin ningún problema. O sea, los invitaron bien, amistosamente, sin apurarlos, o sea, muy estratégicamente. Y los muchachos cuando llegaban a firmar, inocente, para no decir tan pelotudo. Yo no sé si es la palabra, yo creo que la palabra correcta es impunidad. Se sienten tan impunes que ¿Vos decís? Sí, es impunidad porque saben que están amparados por la justicia, que nadie le toca el culo. O estaban, porque ahí lo agarró. Bueno, pero venga, muchacho. Es impunidad. Hicieron lo que quisieron y se cagaban de risa de nosotros y bueno, y ahora cambiaron las reglas de juego. Bueno, ya me acuerdo, Cristian, en pandemia, pobre los presos, vamos a soltarlos para que no se contagien del COVID. Y nosotros, todos los pelotudos aportantes paga impuestos, encerrados como vaca adentro de un corral, todo quieto y callado. Y estos muchachos sueltos. Sí, no quiero hablar del COVID, pero un desastre. Sí, bueno, yo creo que fue una de las grandes cosas para que perdiera este gobierno también. Sí, le sirvió mucho en su momento, porque yo me acuerdo de la imagen de Fernández en plena pandemia. Era un héroe. Yo te digo, no quiero hablar porque es larguísimo, pero tan mal manejado estuvo la pandemia, con tan poco criterio epidemiológico y criterio médico, con tanta irresponsabilidad, que yo no tiene lógica. Las atrocidades que se cometieron durante la pandemia, el soltarle la mano a la policía de las provincias feudales, donde mataron gente porque sacaron a pasear el perro o porque andaban caminando, las pusieron presos. Hay un montón de muertos documentados porque en pandemia no cumplieron la cuarentena. La hipocresía, aparte, creo que es lo que más cansó, lo que más le dolió a la gente. Y los negocios. Por eso te digo, la hipocresía. Y como siempre, un terrible negocio atrás. La vacuna. Es barato poner un Boeing que vaya hasta allá a buscar. Y la plata que le dieron, no me acuerdo ahora el nombre, ¿cómo es que se llamaba? Para que fabricaran la vacuna acá en Argentina. La plata que le pusieron a la farmacológica. Creo que no lo inauguraron. No lo inauguraron. Y después esa ideología política de rechazar la Pfizer, porque había que comprar que era la única vacuna. Yo me acuerdo, la Pfizer era la única vacuna que por protocolo, por recetario, digamos, se podía administrar a los menores de edad, a los niños. Aparte las teníamos gratis porque habíamos participado en el desarrollo. Sí, había una partida gratis, pero aparte había un problema muy serio en los niños, sobre todo que tenían problemas inmunosupresivos por X motivo, cualquier patología, y la vacuna, como también es una vacuna muy especial, la del COVID, como se desarrolló, que fue muy diferente a todas las otras vacunas, en realidad te estaban inoculando un virus, una de ellas, por ejemplo, te inoculaban un virus que adentro tenía el genoma para replicar el anticuerpo. Y vos imagínate, un inmunodeprimido, colocarle un virus, que era un virus de mono, creo que era el vehículo, el vector para que llevaba el gen. Ay, muy técnico. Bueno, más fácil. No es más fácil porque es una vacuna tan especial. O sea, en esta vacuna, como se desarrolló
con ingeniería genética, anteriormente las vacunas se hacían con virus muertos inactivos. Era básicamente el virus que por un proceso de laboratorio se lo inactivaba, entonces perdía su capacidad de producir la enfermedad. El cuerpo, vos te inyectaban eso, el cuerpo lo reconocía como extraño, generaba los anticuerpos y vos generabas la defensa. Esta tecnología ya no se basó más en eso, sino que únicamente te inoculaban el ARN para fabricar la molécula que iba a antagonizar el virus, digamos. O sea, súper complejo. Pero para meterte el ARN, que es una molécula de aminoglucósidos, para metértelo había que meterlo dentro de algo, porque si te lo ponían, el cuerpo lo consideraba como extraño y te lo destruía. Entonces lo pusieron adentro de un virus parecido, que es un virus de mono, que no te produce enfermedad, pero así te lo podían meter adentro para que así pudiera llegar a la célula, para que así se pudiera meter el ARN. O sea, es una complejidad técnica. Son muy malos porque Argentina ya sacó hace 2 o 3 meses sacó la vacuna. Bueno, espera, la Pfizer era lo único que se podía poner a los chicos, y estos hijos de su madre no la dejaron entrar. O sea, un montón de chicos que tenían problemas de inmunosupresión no se pudieron vacunar porque la que vino de Rusia era para mayores de 18 años, aparte de que rompía todos los protocolos. Pero bueno, no vamos a hablar de la pandemia, sigamos con... Bueno, yo para mí que se fueron del tema y se nos va la hora. No, estamos ahora... El reloj ahora es letal. Seguimos hablando de pensiones, pero no esta vez para prófugos, sino pensiones truchas a embarazadas. Te cuento. Vos sabés que fue una ciudadana boliviana a pedir su pensión, como lo hacía todos los meses, presentando un carnet, un certificado de embarazo medio raro. Le dijeron, che, ¿y esto qué? Y cuando le empezaron a apretar, le empezaron a preguntar, porque había algo que no cerraba, empezó a hablar. La boliviana se quebró y empezó a hablar, delató que había una doctora boliviana egresada de la UBA que hacía certificados truchos y mandó al frente a más de 200 personas más que tenían certificados truchos de embarazo y estaban cobrando pensiones. Se las pensionaba, se los subsidiaba por embarazo con certificados truchos. Exacto. Sí, sería interesante... ¿Se quedaba con algo? Sí, había un cometa. Un canon. Qué locura, ¿no? El fraude está en todos lados, la corrupción está en todos lados, el choreo está en todos lados, todo el mundo chorea, todo el mundo se prende. Por eso el problema es cuando el Estado es tan grande y el Estado se mete tanto en la vida de la gente. Lamentablemente el Estado está formado por gente y la gente se corrompe y la gente lamentablemente se presta para el choreo y todo eso. Por eso tiene que ser minúsculo el Estado. El Estado no tiene que dar subsidios. El Estado lo único que tiene que hacer educación, defensa y seguridad, y dejate de joder con los subsidios, con todas esas pelotudeces. Bueno, todos roban, todos están prendidos, una vergüenza. Entonces este quilombo están también en la volteada algunos sindicalistas, y no sé si te suena a un intendente, Fernando Espinosa. Oh, violador, acusado de claro. ¿Está imputado, no? Me parece. Dicen que uno de los intendentes más fuertes de Buenos Aires, por eso no lo pueden meter en cana. Y es muy pesado el muchacho. Está blindado igual que Kicillof, no hay forma de tocarlo, ¿no? Qué bárbaro, la justicia argentina, un tema lamentable también la justicia argentina, ¿no? Qué bárbaro. Mira, acá no leí. 8.000 pesos vendía el certificado la doctora. Y vive en Cochabamba. O sea que sí. Freelancer, o sea, exactamente. Desde allá mandaba los certificados. Desde allá la mina laburaba. Estaba en precio el certificado. Está baratito, 8.000 pesos, la verdad que. Hasta un 50% vale, de 50 nada. Qué raro que no le cobraban el primer sueldo de la pensión, ¿viste? Decía, bueno, el primer sueldo de la pensión se lo quedaba y el segundo es tuyo, la primera va gratis y la segunda te la cobra. Era médica, no abogado. Claro. Egresada de la UBA. Los números por ahí no eran su fuerte. No tiene nada que ver, pero bueno forma parte del todo. Ahí, es que ahí sí, vamos a volver a entrar a tocar el tema de las universidades, pero yo considero que el ciudadano extranjero que viene a estudiar acá
mínimamente tiene que pagar o devolver algo. Si no le querés cobrar al ciudadano argentino, bien, perfecto, estamos todos de acuerdo, nadie se va a oponer. Pero el extranjero, si no hay reciprocidad del otro lado, si nosotros vamos allá y nos cobran absolutamente todo, es imposible estudiar afuera. Ningún lugar del mundo va a estudiar gratis. En ningún lugar del mundo. El otro día yo escuchaba una paraguaya que decía que en su país era imposible estudiar porque salía caro. En cambio vienen acá, estudian y después se vuelven a su país a trabajar y no gastan un peso en matricularse, digamos. Sí, nosotros somos la hija de la boluda, ¿viste? Y bueno, y fíjate la noticia que acabas de dar vos, esta gente que es boliviano, o sea, es como, ya todo bien, ¿viste? Pero ya vienen a la Argentina a buscar subsidios, ni siquiera vienen a laburar, porque antes venían a laburar. Ahora en Buenos Aires les regalan la tierra, se hacen tomas de terrenos para bolivianos, bueno, eso. Se hacen un montón de planes sociales para los bolivianos. Son todos votos. Son todos votos. A eso iba, son todos votos. En Buenos Aires hay una constructora, digamos, una inmobiliaria boliviana que tomó un terreno muy grande y lo dividió en parcelas y se lo estaba vendiendo más que nada a los bolivianos. Pero para colmo no es así la realidad, no es que se los venden. En Buenos Aires, con Graboy a la cabeza y toda la gente de Graboy expropia terrenos y ellos dicen que se los regalan, después se crea todo un negocio y toda una mafia entre ellos también, que se lo venden entre ellos. Pero la cuestión es que los tipos con 3, 4 mil pesos se compran un terreno. Pero aparte fue expropiado. O sea, ni siquiera fue bien habido. O sea, tenía un dueño. ¿Me entendés? Y se lo expropiaron y a joderse. Sí, pero tenía mucho, tiene que repartir para todo el pueblo. Yo me acuerdo que Grabois, uno de los en campaña, cuando él aspiraba en su delirio de ser presidente, que él hablaba que tenía un plan para que todo ciudadano argentino tenga su lote y su vivienda. Hablaba de su vivienda para todo el país. Y es que no me quiero desplayar en exceso porque por ahí me puedo pasar, pero con billetera ajena, sí, somos todos pagadores. Mirá, está mal leerlo, pero te voy a leer un par de cosas que un poco es el resumen de todo esto, de todo lo que es esta Argentina que nos toca vivir, con toda esta corrupción y todo este manoseo, y cómo nos boludea el poder político, y cómo los políticos se nos cagan de risa, y cómo nosotros nos empobrecemos y nos viven boludeando, nos siguen tratando de pelotudo. Y lo más lindo es que la gente los vuelve a votar. Por eso te digo, yo no entiendo cómo Cristina puede tener un porcentaje en el núcleo duro todavía. Había irregularidades por 65.000 millones en la compra de medicamentos oncológicos. Es algo que se descubrió, que este gobierno lo puso a la luz. Sí, que explotó. 65.000 millones. Es un número que no lo podemos imaginar. 65.000 millones. Sí, Vos imaginate que el FMI le prestó 45.000 millones a la Argentina. Y se trata como una deuda que prácticamente no sé cuándo la vamos a pagar. 9.000 personas que cobraban el plan potencial trabajo eran empleados públicos. O sea, los mismos empleados del Estado cobraban un plan potencial trabajo. Bueno, y de eso había algunos que viajaban al exterior todos los meses. Viajaban al exterior, a Europa, se iban a Norteamérica. Escúchame, el 55% de los comedores registrados no existían. Sí. ¿Entendés? Sí. O sea, se pide acción social, se pide que el Estado gaste, se pide que el Estado te cuida, y en el medio está todo el choreo. Grabois, que recién estábamos hablando, manejaba una caja de 244 millones de dólares. Vos imaginate, ¿por qué maneja esa plata Grabois? ¿Quién es Grabois? ¿Qué, es un funcionario público? No. Es 5 veces lo que se necesita para dolarizar. El amigo del Papa. Amigo del Papa. Bueno, qué impresentable también, Frank. Bueno, Beliboni, ¿se acuerdan de Beliboni, el pueblo obrero? Una caja de 5.000 millones de pesos manejaba. ¿Quién es Beliboni? Un puntero político, otro kirchnerista más. Bueno, acá yo me acuerdo que hace un tiempo me hablaron
porque acá había muchachos que tenían estos empleos, potenciar trabajo acá, y negociaban acá y hacían sus chanchadas también acá a Y nivel en local. en todos lados, o sea, nosotros no estamos exentos de la Sí. corrupción. En el Chaco de Capitanich, el Chaco que no tiene, sí. que tenía el desempleo parecido al de Alemania, ¿se acuerdan cuando la Cristina decía el ejemplo del Chaco, por Dios? Operaba una red de trata de mujeres a cambio de cobro de planes, o sea, te doy un plan a cambio de sexo. Eso, entre otras irregularidades más, eso es lo que salió a la luz. Lo más suave. Lo más suave. En el Chaco hay punteros políticos que te matan. Directamente te matan. Y el caso de la chica esta que la mataron y se le hicieron comer los chanchos. Cecilia, no me acuerdo También, todos punteros políticos de Capitaní. Se aplicó todo ese caso, ¿no? Barrios cerrados para piqueteros y gente que tiene los planes. Bueno, pero por eso mantuvieron el poder tanto tiempo, Cristian. Si no, imposible. Kicillof gastó 170.000 millones en programas llamados Haceme Tuyo, Juguemos Piola, programa de geles íntimos. Mandaban consoladores y demás juguetes sexuales. Y a le los pusieron al programa Haceme Tuyo. Por Dios. Bueno, esa es la clase, la casta política que nos gobiernan. Después, contala como vos quieras, amigos kirchneristas. Esos son ustedes, Bueno, un desastre. Por eso se fue el 56% y votó al presidente Javier Milei.